Sonido, Anda, cámara, anda. escena 1, plano 1, toma 1. ¿Le mando ya? ¿Empezamos? Hago esto. Yo me quedo acá. Y eso yo lo traigo en el brazo. Palabras almacenadas en la piel. No encuentran lugar. La mirada que no se ve y el deber ser la excepción para llegar. Presa del peso que llevo en la espalda, de mi propia mirada intervenida por ellos, batallando con sus voces, pierdo el foco en mí. Cuando la verdad se convierte en duda, los números se vuelven abstractos. Cuando nuestros susurros salen de las penumbras, se cuestiona nuestra propia historia. Yo lo que noto es una autoexigencia de demostrar o de llegar a una perfección. Yo veo una sobreexigencia de la mujer en ese sentido, siendo que están en una instancia de aprendizaje. Y me parece como que eso tiene que ver con el prejuicio de que no nos creen que somos capaces. En un ejercicio de la UBA dije, bueno, yo voy a ser camarógrafa, no sé qué, y estábamos filmando un cortometraje y venía una murga. Entonces yo quería el plano general, apoyé la cámara en el piso. Entonces llegó un momento en que estaban por entrar el plano como quería que se desarrolle y veo que el director de la película me levantó la cámara y se fue a hacer otra. No miró el cuadro, no vio lo que yo estaba haciendo, no respetó mi espacio y, digamos, yo no sé si eso se lo hace a un pibe. La mayoría de los grupos que tuve eran más de mujeres, de compañeras mujeres, y muy pocos hombres que justamente tenían el rol más de sonido o de cámara, viste, los botones, la técnica, el cable. Y hasta era casi como pensarlo normal. Me ha pasado muchas veces primer clase, nadie sabe nada, o los que saben 3 cosas y creen que saben 1000, pero nadie sabe nada y un hombre queriendo indicarle a la mujer cómo se prende la cámara. Y vos tampoco sabés, la acabás de prender, ¿viste? Y lo primero que hago es dejar en claro que eso va a conducir indefectiblemente a recursar la materia. Como profesoras diciéndome, vos no sabés para esto. ¿Cómo respondes a eso si no es llorando? ¿No? ¿Cómo salís de ahí? Me formé más como luchando para que eso sea posible que la posibilidad de explorar efectivamente mi mirada en el mundo. Entraba como meritoria de dirección en una película, que estaba yo sola y el director, y hacer casi el desarrollo y la preproducción, pero después a la hora del rodaje no ponerme como asistente de dirección, que había hecho el plan de rodaje, sino poner a un chabón, que también era su primera vez, digamos, pero a mí no. Yo entendía cuáles eran las situaciones donde me estaban probando. Por ejemplo, me ponían un filtro que yo no había pedido. Si me daba cuenta, era un puto favor mío. No, cambiame el filtro. Me estás poniendo otro. Ah, no me di cuenta. Esta piba sabe. Entonces se suman varias cosas, porque si sos mujer, bueno, por lo menos tenés 50.000 años o tenés una carrera de la hostia, como que tenés que tener algo que compense esa cosa medio floja que es que sos una chica. Todos los días varias personas decían, ah, wow, una chica. Y se iban diciendo, che, re bien la piba, un avión.
Porque obviamente entraban mi socio o mis compañeros del estudio y era, ¿qué haces? Abrazos, ¿viste? Y en un punto me encanta no ser parte de esos pactos de semen. Que era muy normal que yo hiciera el mismo trabajo que un hombre y que cobraba menos. Me pasó muchos años de ir a entrevistas y recibir propuestas sexuales, perder trabajos por no acceder, recibir como comentarios inapropiados o que me digan, listo, empezamos el lunes, pero hoy cenamos. Pero sí, el proceso como de conseguir trabajo fue muy difícil y pasé por muchas situaciones de acoso, no una, muchas, y espero que no se sigan repitiendo con las pibas hoy en día, ¿no? Muchas veces, o muchas de las cosas que fueron pasando también es porque nos enfrentaron entre nosotras, en compañeras con compañeras, mujeres con mujeres, digo. Y ahí es donde decís, ¿qué? Yo quiero que todas estemos en esta calecita juntas. Y yo pensé que te lo cogías. ¿Cómo? Sí. O sea, tardó como 4 largometrajes para darse cuenta que yo estaba ahí por mí y mi capacidad de directora de fotografía que porque me había cogido a alguien. Si estás en un lugar de dirección, estás en un lugar de poder y pues porque te volteaste a alguien. O sea, un prejuicio de una compañera, ¿se entiende? Que era lo loco, que no me lo estaba diciendo un tipo, me lo estaba diciendo una compañera. Yo creo que a los hombres se les habilita el mercado y a las mujeres no se nos habilitó. Se empieza a abrir el juego, me parece, cuando aparecen las agrupaciones de mujeres queriendo defender estos ideales. Fuimos mucho tiempo miradas por construcciones que servían y que sirven a un sistema. Entonces me parece que está bueno pensar o pensarnos observadoras y empezar a mirar y contar las historias que queremos ver con las protagonistas que queremos ser. Creo que tiene que haber guionistas mujeres porque no hay nadie mejor que pueda contar personajes femeninos y saber de las mujeres como las mujeres mismas, que además tienen derecho a contarse a sí mismas, y problemáticas que tengan que ver con las mujeres. Sobre todo en esta época, que se están liberando grandes pasos hacia una igualdad. Es una dinámica que también nosotras tenemos que cambiar. Como que nosotras tenemos que dejar de dar explicaciones en un punto. Y confiar en lo que sabemos y lo que no sabemos, preguntarlo a una amiga. Y voy a hacer esto, me permitan o no me lo permitan, pero al menos me lo permito yo a mí. O sea, yo soy la que conquisto estos espacios porque yo ya estoy conquistada por mí y hago para ser. A dejar de pedir permiso. Exigir el reconocimiento por ahí que muchas veces no se tiene. ¿Por qué? Más allá de la estructura, ¿no? De lo que nos hicieron creer o de lo que se considera que es así. ¿Qué es así? Yo prefiero cuestionarlo. Cuando la duda se convierte en verdad, los números son concretos. Cuando dejamos de susurrar, construimos nuestra propia historia.